Hace 3 semanas este hombre tenía 40.000 seguidores en Instagram. Era prácticamente desconocido fuera de su país. Hoy tiene 27 millones. Tiene 40 años. Hizo sufrir a España. Le atajó un tiro libre a Messi, y posiblemente juegue con él, en el Inter Miami de Estados Unidos. Viene de un país que la mayoría del mundo ni sabía que existía antes de este mundial. Hoy vamos a descubrir Cabo Verde, el país que en 3 semanas conquistó el mundo entero, y que esconde secretos que van mucho más allá del fútbol. Número 10. El país que el mundo entero tuvo que buscar en Google después del partido contra España. Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas volcánicas situado en el Océano Atlántico, a unos 570 kilómetros de la costa occidental de África, frente a Senegal y Mauritania. No tiene frontera con ningún país. Es todo océano alrededor. Su superficie total es de apenas 4.033 kilómetros cuadrados, más pequeño que la provincia de Córdoba en Argentina, más pequeño que la Comunidad de Madrid en España. Su población en 2026 ronda los 600.000 habitantes. Para que te hagas una idea, hay más caboverdianos viviendo fuera del país que dentro. La diáspora caboverdiana supera el 1.000.000 de personas, repartidos principalmente entre Portugal, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. Es uno de los índices de emigración más altos del mundo en términos proporcionales. El país fue colonia portuguesa durante más de 500 años, desde 1462 hasta su independencia en 1975. Su idioma oficial es el portugués, pero en la calle todo el mundo habla criollo caboverdiano, una lengua única que mezcla portugués antiguo con lenguas africanas y que tiene tantas variaciones entre islas que a veces los propios caboverdianos de islas distintas tienen que esforzarse para entenderse entre sí. Y antes de seguir, ¿conocías Cabo Verde antes del Mundial? Cuéntamelo en los comentarios. Número 9. Bocina, la historia que el fútbol no había contado todavía. Josimar José Évora Díaz, conocido como Bocina, tiene 40 años. A esa edad, la mayoría de los futbolistas llevan retirados una década. Él estaba en el mejor mundial de su vida. Su historia no empieza en academias de élite ni en clubes de Champions. Empezó en Cabo Verde, en clubes locales donde nadie miraba. No pudo dedicarse profesionalmente al fútbol hasta los 25 años, cuando firmó su primer contrato en Angola. Desde entonces recorrió un camino que muchos llamarían discreto: Moldavia, Portugal, Chipre, Eslovaquia. Países donde el fútbol existe pero no brilla en los grandes focos mediáticos. Y entonces llegó el Mundial 2026. Primer partido, Cabo Verde contra España. Una de las selecciones más temidas del mundo contra un archipiélago africano de 600.000 habitantes que jamás había disputado un mundial. El resultado final fue 0-0. Bocina realizó 7 intervenciones decisivas. Fue elegido MVP del partido. Y en menos de 24 horas pasó de 40.000 a más de 2 millones de seguidores en Instagram. Pero la historia no terminó ahí. Cabo Verde siguió adelante en el torneo, pasó la fase de grupos, y en los 16avos de final se enfrentó a Argentina. A Messi, al campeón del mundo. Argentina ganó 3-2 en un partido que Scaloni definió después como el que más lo había marcado en sus 100 partidos como entrenador. Cabo Verde perdió, pero Bocina salió del partido con 27 millones de seguidores y ofertas de clubes de México y Brasil sobre la mesa. Y posiblemente el Inter Miami de Estados Unidos. Hoy Bocina brilla, a los 40 años, desde un archipiélago que nadie sabía dónde estaba. Número 8. Las mujeres caboverdianas y la saudade que define toda una cultura. Cabo Verde tiene una de las músicas más melancólicas y hermosas del mundo, el fado. Bueno, no exactamente, tiene la morna, que es el equivalente caboverdiano del fado portugués, pero con raíces africanas y una profundidad emocional que lo diferencia completamente. El concepto central de la morna es la saudade, esa palabra portuguesa imposible de traducir que significa algo entre nostalgia, añoranza y amor doloroso por lo que se fue o lo que nunca llegó. Y nadie encarnó esa saudade mejor que Cesária Évora, la cantante caboverdiana conocida en el mundo como la diva de los pies descalzos. Actuaba descalza en señal de solidaridad con los más pobres de su país. Se convirtió en una de las voces más reconocidas de África y del mundo entero, ganó un Grammy Latino en 2004, y su música sigue siendo la banda sonora de Cabo Verde décadas después de su muerte en 2011. Las mujeres caboverdianas llevan en el ADN esa mezcla particular de fuerza y melancolía que define al país entero. Históricamente han sido el pilar de la sociedad mientras los hombres emigraban en busca de trabajo. El fenómeno de la emigración masculina masiva dejó durante generaciones a las mujeres como jefas de hogar de facto,
criando familias solas, tomando decisiones, manteniendo la cultura viva. Hoy Cabo Verde tiene una de las tasas de participación política femenina más altas de África. Las mujeres han ocupado cargos de presidente, primera ministra y ministra de Exteriores del país. No es casualidad, es la consecuencia lógica de siglos de resiliencia obligada. Si quieres saber cómo es una mujer caboverdiana de verdad, deja el número 8 en los comentarios. Número 7. La historia que Cabo Verde preferiría no tener, y que sin embargo explica todo lo que es hoy. Las islas de Cabo Verde estaban deshabitadas cuando los portugueses llegaron en 1456. No había población indígena. Lo que vino después fue una de las páginas más oscuras del comercio atlántico. Cabo Verde se convirtió en uno de los principales centros de tráfico de esclavos del mundo. Su posición geográfica, a mitad de camino entre Europa, África y América, lo convirtió en escala obligatoria de los barcos negreros durante más de 300 años. Se estima que entre 1462 y 1870, más de 1 millón de personas africanas pasaron por las islas de Cabo Verde encadenadas, en tránsito hacia América. Las islas de Santiago y Fogo fueron los principales centros de este comercio. Hoy todavía se pueden visitar los vestigios de ese periodo en Ciudad de Vela, la primera ciudad europea construida en los trópicos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Esa mezcla forzada de culturas africanas y portuguesa durante siglos es lo que explica la identidad caboverdiana de hoy, un pueblo que no es completamente africano ni completamente europeo, que habla un criollo único en el mundo, que hace música que no suena a ninguna otra parte del planeta, y que tiene una forma de estar en el mundo marcada por el peso de esa historia. La independencia llegó en 1975 bajo el liderazgo del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Desde entonces el país ha construido una de las democracias más estables de África, con transiciones pacíficas de poder y niveles de corrupción relativamente bajos para el continente. Número 6. Las islas que parecen de otro planeta y que casi nadie ha visitado todavía. Cabo Verde tiene 10 islas y todas son distintas entre sí. No existe una Cabo Verde, existen 10 versiones del mismo país, con paisajes, climas y culturas diferentes en cada una. La isla de Fogo tiene en su centro el volcán Pico do Fogo, con 2.829 metros de altura. Es uno de los volcanes más activos de África y erupcionó por última vez en 2014, destruyendo aldeas enteras que habían crecido dentro del cráter. Las familias que vivían dentro de la caldera volvieron a sus casas después de la erupción, sobre la lava solidificada, porque ese suelo volcánico produce el mejor café de toda África. El vino de Fogo, hecho con uvas cultivadas en suelo volcánico a más de 1.500 metros de altura, es considerado uno de los vinos más únicos del mundo. La isla de Santo Antão tiene valles verdes que parecen sacados de otro planeta, barrancos profundos, niebla permanente en las cimas, senderos donde los campesinos todavía transportan agua en burros porque no hay carreteras. Es uno de los destinos de trekking más impresionantes de toda África, prácticamente desconocido fuera del circuito de viajeros especializados. Y luego están las playas. La isla de Sal y la isla de Boa Vista tienen playas de arena blanca y aguas turquesas del Caribe, con una diferencia: están casi vacías. No porque sean difíciles de llegar, hay vuelos directos desde varias ciudades europeas, sino porque el mundo todavía no las ha descubierto del todo. Todo eso está a punto de cambiar. Después del Mundial, las búsquedas de vuelos a Cabo Verde aumentaron un 400% en 2 semanas. Número 5. La gastronomía de Cabo Verde, sabores de África, Portugal y el Atlántico en el mismo plato. La comida caboverdiana refleja perfectamente la historia del país. Es una mezcla de influencias africanas y portuguesas, adaptada a lo que el océano y la tierra volcánica pueden ofrecer. El plato nacional es la cachupa, y no hay caboverdiano en el mundo que no sienta algo especial cuando lo menciona. Es un guiso espeso y lento hecho con maíz, alubias, yuca y carne o pescado, cocinado durante horas hasta que los sabores se funden completamente. Hay 2 versiones: la cachupa rica, con carne de cerdo y embutidos, y la cachupa pobre, solo con verduras y legumbres, que históricamente era lo que las familias más humildes podían permitirse. Hoy ambas se comen con el mismo orgullo. El pescado es omnipresente. Rodeado de océano Atlántico por todos lados, Cabo Verde tiene acceso a algunas de las aguas más ricas en pesca del mundo. El atún se prepara de decenas de formas distintas: crudo, a la brasa, en guisos. La lagosta a la caboverdiana es uno de esos platos que los que la han probado describen como imposibles de olvidar. Y el grog, no el ron jamaicano, el grogue caboverdiano.
Es un aguardiente de caña de azúcar destilado artesanalmente en alambiques de cobre en la isla de Santo Antão, con una graduación que suele rondar entre el 40% y el 60%. Se sirve en cualquier momento del día, es símbolo de hospitalidad, y los caboverdianos lo beben con la misma naturalidad con que otros toman café. Número 4. Lo que Cabo Verde dio al mundo sin que el mundo supiera que venía de allí. La morna ya la mencionamos, pero merece más atención. Es un género musical tan específico de Cabo Verde que en 2019 fue incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. No como folclore arqueológico, como tradición viva. La morna se sigue componiendo, cantando y bailando hoy en bodas, funerales, fiestas de barrio y bares de toda la diáspora caboverdiana del mundo. El baile coladeira es el contrapunto alegre de la morna melancólica. Ritmo rápido, movimientos de caderas, energía que contrasta completamente con la tristeza de la saudade. Verlos en la misma noche, en la misma fiesta, es entender perfectamente la dualidad emocional que define a Cabo Verde. Y luego hay algo que casi nadie sabe, la influencia musical caboverdiana en Brasil. La conexión entre las islas y Brasil es tan antigua y profunda que algunos musicólogos argumentan que ciertas formas musicales brasileñas tienen raíces caboverdianas que llegaron a través de los barcos del Atlántico durante siglos. No está completamente demostrado, pero la similitud es innegable cuando escuchas ciertas mornas y ciertas músicas del nordeste brasileño lado a lado. Cabo Verde también produce uno de los mejores vinos biodinámicos del mundo, prácticamente desconocido fuera del mercado especializado, el Manecón de Fogo, cultivado dentro del cráter de un volcán activo. Cero pesticidas, cero intervención química, tierra volcánica pura. Algunas guías especializadas lo colocan entre los vinos más únicos del planeta. Número 3. El verdadero coste de vivir en Cabo Verde en 2026, y por qué cada vez más europeos están eligiéndolo. El escudo caboverdiano está vinculado al euro por un tipo de cambio fijo desde 1999. Eso significa que la economía del país es relativamente estable para los estándares africanos, y que no hay sorpresas cambiarias para quien llega con euros o dólares. Un apartamento de una habitación en la capital Praia cuesta entre 300 y 500 euros al mes. En las islas turísticas como Sal o Boa Vista, los precios suben un poco más, entre 400 y 700 euros. En cambio, en islas menos desarrolladas turísticamente como Santo Antão o São Nicolau, puedes encontrar casas enteras por menos de 300 euros al mes. La comida local es barata. Una cachupa completa en un restaurante local cuesta entre 3 y 6 euros. El pescado fresco del mercado es extraordinariamente asequible. Una cena para 2 personas en un restaurante de gama media, con vino local o grogue, ronda los 20 a 35 euros. El clima es uno de los argumentos más fuertes a favor del país. Temperatura media anual entre 24 y 28 grados, sin lluvias intensas, sin huracanes, sin inviernos. El viento alisio que barre las islas durante casi todo el año hace que incluso en verano el calor sea soportable. Por eso Cabo Verde se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el kitesurf y el windsurf a nivel mundial, con Boa Vista y Sal como epicentros. El principal inconveniente, la conectividad con el resto del mundo. Al ser un archipiélago en medio del Atlántico, todo lo que no se produce localmente tiene que llegar por barco o avión, lo que encarece los productos importados y la tecnología de forma significativa. El Internet, aunque ha mejorado mucho en los últimos años, sigue siendo más lento y más caro que en Europa. Desde el Mundial, los precios turísticos en las islas principales ya empezaron a subir. Quien quiera aprovechar el Cabo Verde barato tiene una ventana de tiempo limitada. Número 2. El pueblo dividido entre el océano y la nostalgia. Hay más caboverdianos fuera de Cabo Verde que dentro. Eso no es solo un dato estadístico, es la realidad cotidiana de un país donde prácticamente cada familia tiene algún miembro en Portugal, en Massachusetts, en Rotterdam o en París. La emigración caboverdiana empezó en el siglo XIX, cuando barcos balleneros estadounidenses reclutaban marineros en las islas. Comunidades caboverdianas llevan más de 150 años arraigadas en ciudades como New Bedford o Providence, Massachusetts, hasta el punto de que allí se habla criollo caboverdiano en las calles, se come cachupa en restaurantes familiares y se escucha morna en las radios comunitarias. Esta condición de pueblo migrante ha creado algo único, una identidad que no depende de estar en un lugar físico concreto. Un caboverdiano en Lisboa, en Boston o en Ámsterdam sigue siendo profundamente caboverdiano. Lleva la morna en la memoria, la cachupa en el paladar y la saudade en el alma, independientemente de cuántos años lleve fuera. Y el fútbol es el hilo invisible que conecta toda esa diáspora.
Cuando Cabo Verde empató con España en el Mundial 2026, no celebraron solo 600.000 personas en 10 islas, celebraron más de 1,5 millones de caboverdianos repartidos por todo el mundo, sintonizados en el mismo partido, llorando los mismos momentos, escribiéndose mensajes de madrugada desde países distintos. Eso es lo que el fútbol puede hacer. Y eso es lo que Bocina hizo posible. Número 1. Lo que viene después del Mundial, y por qué Cabo Verde nunca volverá a ser invisible. Hay países que el turismo descubre de golpe y que nunca logran gestionar bien esa atención repentina. Y hay países que, cuando el mundo los descubre, sorprenden por cuanto tenían guardado sin que nadie lo supiera. Cabo Verde pertenece claramente al segundo grupo. Democracia estable desde 1975. Índices de criminalidad entre los más bajos de África. Clima perfecto durante 365 días al año. Naturaleza volcánica de una belleza que no tiene comparación en ningún otro archipiélago atlántico. Una cultura musical reconocida por la UNESCO. Una gastronomía única. Un pueblo con una calidez que los viajeros que lo han visitado describen consistentemente como una de las más genuinas del continente. Y ahora, gracias a un arquero de 40 años que paró 7 goles a España y le atajó un tiro libre a Messi, el mundo entero sabe dónde está en el mapa. Las búsquedas de vuelos a Cabo Verde aumentaron un 400% en las 2 semanas del Mundial. Los hoteles de Sal y Boa Vista reportaron ocupación completa hasta final de año. El gobierno caboverdiano ya está planificando cómo gestionar el aumento de turistas sin destruir lo que hace especial a las islas. Bocina va a retirarse pronto. Pero lo que hizo en este Mundial, llevar el nombre de un archipiélago de 600.000 personas a la boca de 18 millones de personas en Instagram, eso no tiene vuelta atrás. Cabo Verde ya no es invisible. Y nunca más lo será. ¿Visitarías Cabo Verde después de descubrir todo esto? Y si ya lo conocías antes del Mundial, cuéntame en los comentarios desde cuándo. Suscríbete, dale like, y nos vemos en el próximo destino.